mañana quisiera invitarles a que podamos reflexionar en torno a la misión de Él, a la misión de Dios en torno a la iglesia misionera, que es la iglesia local. Quiero proyectar acá, me permite un poquito, ahí está. Y quisiera animarles, hermanos, que podamos ver nuestra iglesia como una iglesia misionera. Nuestra iglesia es misionera y la iglesia desde su formación lo ha sido. Y esta mañana debemos reflexionar que la iglesia somos todos nosotros. La iglesia es usted, soy yo, son los más pequeñitos, los más ancianos. Y también la iglesia suma a aquellos que se van entrando, ¿cierto?, por la puerta de nuestra iglesia, nuevas familias, nuevas realidades. Y esta mañana quiero invitarles a reflexionar sobre la iglesia misionera. En el libro de Mateo, capítulo 28, encontramos la famosa, ¿cierto?, gran comisión. La encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28, el verso 19 al 20, que nos recuerda, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos ahí cómo Dios preparó a estos hombres. Vemos también ahí que habían también mujeres entre medio de los seguidores de Jesús. Y este maravilloso Jesús, amén, están diciendo por ahí. Este maravilloso Jesús se les presenta y les entrega la misión de reconciliar a la humanidad, ¿cierto?, con Dios. ¿A través de quién? Del testimonio de Jesús. Y vemos esto mencionado en los evangelios, y en Marcos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos que cosas maravillosas le acompañaban a estos hombres, a estos creyentes, y comenzaba así a formarse este grupo de hermanos, esta iglesia, y Dios los comenzó a usar en medio de su entorno, ¿cierto?, ahí en Jerusalén, y vemos cómo esta iglesia crecía, hacían discípulos, las señales les seguían, vino sobre ellos la promesa del Espíritu Santo, que los revistió también de poder, y crece la iglesia. En ese momento la iglesia estaba formada por judíos, y ellos también se dedicaban a la labor social, ¿cierto? Cuidaban a las viudas, a los huérfanos, también asistían a otro tipo de personas que se sumaban ahí, y ellos contribuían y ayudaban a las comunidades. Pero algo pasó en esta iglesia, algo pasó en ellos que se acomodaron. Llegó la comodidad, Dios comenzaba a actuar, Dios se movía, Dios estaba con ellos, pero se centró en sí misma. Esta iglesia comenzó a mirar hacia ellos mismos y no miraba con buenos ojos incluir a otras naciones dentro de su fe. Y veíamos ahí también que las escrituras nos hablan de algunos conflictos ahí que tenían de llevar este evangelio, de compartir la fe con otros pueblos, y algo sucedió con esta iglesia que estaba cómoda, estaba bien, estaba todo tranquilo, estaba todo correcto. Llega una gran persecución. Vemos ahí cómo se rompe esta comodidad, y esta persecución, ¿cierto?, que comienza ahí, vemos ahí cómo Esteban también lo habían ejecutado, y luego Herodes de Agripa levanta esta persecución contra la iglesia, y ellos se vieron obligados
a salir y esparcirse, ¿cierto? Movidos hacia otras tierras, otros lugares y tornarse extranjeros, pero creyendo. Y Dios, como es un Dios maravilloso y como compartíamos que Dios puede usar todo para su gloria, Dios usó también las persecuciones, ¿para qué? Para que el Evangelio también pudiera llegar. Entonces vemos a esta iglesia que se mueve de Jerusalén, muchos se fueron a Chipre, ¿cierto? A diferentes lugares, a Fenicia, dice ahí en Hechos capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Ellos continuaban, ¿cierto?, guardando su fe, pero exclusiva al pueblo judío, aquellos judíos que se convertían a este cristianismo. Pero había entre ellos, dice la Escritura, varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Algo pasó increíble acá, que los gentiles, aquellos que no eran judíos, respondían de manera favorable a este evangelio. Comenzó a propagarse este evangelio y Dios usó la persecución para su gloria. Fueron alcanzados no judíos. Y de Jerusalén envían a Bernabé y él lo vio con sus propios ojos, como el Espíritu de Dios también estaba presente y trayendo esta conversión de estas personas que nunca se imaginaron que les era permitido conocer a Dios. Entonces nos encontramos con la iglesia de Antioquía, ¿cierto? En el libro de Hechos, capítulo 11, vemos cómo la iglesia de Antioquía se torna ahora un modelo de iglesia, pero recordar que Antioquía era una ciudad estratégica, era una ciudad que no tenía todo a su favor, sino que al contrario, era el puente de conexión entre el oriente y el occidente. Era un lugar también donde brillaba, ¿cierto?, junto con Roma y Alejandría, el paganismo. Había fiestas paganas, habían dioses que eran adorados, había un desorden, ¿cierto?, ético y moral que reinaba en ese lugar. Pero vemos que Dios coloca a su iglesia y los hombres y mujeres que se convirtieron realmente se tornaron en una iglesia ejemplar. Fue Antioquía el centro del envío misionero. Fue la llamada iglesia de los gentiles. ¿Por qué? Porque era un lugar multicultural. Como era el paso, ¿cierto?, que comunicaba lugares estratégicos, no solamente llegaba el comercio, sino que también llegaban las culturas con su religión, ¿cierto?, con lo bueno y con lo malo. Pero a pesar de esto, Antioquía continúa comprometida con su cambio de actitud, ¿cierto? La iglesia se abocó a la oración, al compartir, y tenía también buenos maestros que le enseñaban la palabra. Entonces se torna una iglesia estratégica y generosa. ¿Por qué? Porque las escrituras, ¿cierto? Ahí Dios anuncia que va a venir un problema de sequía, ¿cierto? De alimentación. ¿Y qué pasa? Ahora es la iglesia de Antioquía la que era mal mirada en cierta forma, es ella la que ayuda a la iglesia de Jerusalén. Entonces vemos una iglesia que comienza a crecer, pero que ayuda en cierta medida a la iglesia madre, por así decirlo. Y viene también este respaldo, ¿a quién? Al apóstol Pablo. Vemos que la iglesia apoya sus viajes, y era una iglesia que no tenía miedo. ¿De quién? De recibir a alguien que los perseguía. Imagínense como iglesia pequeña o como iglesia que comienza a recibir a uno de los grandes perseguidores del cristianismo. Bueno, ese era Pablo. Entonces, para no tener miedo, era una iglesia conectada con Dios. El Espíritu Santo daba testimonio de la presencia de Dios en la vida de este hombre, el apóstol Pablo. Entonces, esta iglesia tenía esta conciencia
de hacer discípulos. Y entendemos el discípulo un adorador, ¿cierto? En el congreso que estuvimos hace poco, se nos recordó que la función de la iglesia es adorar a Dios. Y nosotros hacemos misiones, ¿por qué? Porque queremos que más personas adoren al Señor. ¿En cómo? A través de un proceso de discipulado. Y a ellos se les llamó por primera vez cristianos, pero no de una manera agradable, sino que de una forma despectiva. Imagínense, realizar, crear, vivir y establecer principios cristianos en medio de un mundo que tiene otra moral, multicultural, y donde siempre van a estar observados, mirados, criticados, y en este caso van a ser mirados con desprecio, llamados los seguidores de ese Cristo, y le llamaron por primera vez cristianos. Pero el ser cristianos, entonces, ¿qué nos dice? Que ellos reflejaban el testimonio del quién ellos creían. Entonces, si ellos se parecían a Cristo era porque estaban haciendo bien las cosas. El Evangelio, entonces, el mensaje de Jesús era su prioridad y dependían ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces vemos acá cómo esta iglesia se mueve de Jerusalén a Antioquía y comienza este trabajo en esta zona, y vemos cómo la iglesia de Antioquía se levanta como un modelo a ser imitada. Una iglesia, ¿cierto?, que cumple la gran comisión. Y hoy día, cuando nosotros nos vemos enfrentados también a momentos de crisis, a momentos de angustia, quizás de persecución, y quizás donde hoy día volvemos a estar en casa, reunidos con nuestra familia y compartiendo a la distancia, bueno, hoy día toma más relevancia que nosotros como iglesia local cumplamos y le demos seguimiento a esto que viene desde la iglesia primitiva, que es el hacer discípulos. Y el hacer discípulos implica ir, implica responder a este llamado. Aquellos que responden, dicen, sí, yo quiero ser. Bueno, implica un bautismo. Aquellas personas que reconocen públicamente y pasan por las aguas, dan testimonio público de su fe y ahora ellos se tornan discípulos de otros, implica la enseñanza. Entonces aquí cerramos este ciclo virtuoso de alguien que se convierte, que responde al Evangelio, se torna un discípulo, ¿cierto? Pasó por las aguas y ahora él va a enseñar a otros. Pero no eran solamente los discípulos, sino que eran todos los miembros de la iglesia primitiva que entendían este llamado. Y hoy quiero hacerles una pregunta, hermanos queridos. Quiero preguntarles, al conocer el testimonio de esta iglesia, al conocer, ¿cierto?, todo lo que nos dicen las escrituras en torno a esta iglesia, que hoy día es modelo, una iglesia misionera, que es muy parecida, vivió cosas muy parecidas a las que estamos viviendo hoy en día, porque los tiempos de Pablo son muy similares a los tiempos que estamos viviendo hoy, pero vemos que hoy día nosotros tenemos más tecnología, más avances. La Biblia puede llegar a nuestras manos de una manera más fácil. Hoy día no tenemos que invertir kilómetros, ni días, ni meses para viajar, sino que hoy día está todo cercano. ¿Qué tipo de iglesia eres? Y quiero invitarle, hermanos, a que hoy día podamos pensar en nosotros, podamos evaluarnos, podamos entender qué es lo que Dios quiere hablar para nosotros hoy. ¿Para qué? Para mejorar. Y quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Tú eres alguien comprometido con la iglesia? Y hablar de compromiso significa hacerme cargo, significa poner la firma, significa yo me hago responsable, significa responder no solamente a una cosa, sino que a todo lo que se proponga en el nombre de Dios. Y si es movido por Dios, con mayor razón. ¿Eres un protagonista o eres un espectador? Quizás llevas años, ¿cierto?, participando de la comunidad, hemos visto este video, hemos visto lo maravilloso que ha sido, pero también vemos caras muy conocidas y caras que se repiten. Y ojalá quisiéramos ver también otros rostros, otras familias involucradas, otras personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos,
que también aparezcan ahí, no solamente para tener cierto este recuerdo, sino para ver que hay un testimonio de su entrega, de su compromiso con esta labor que viene desde el principio. ¿Eres un miembro simpatizante o realmente eres un miembro oficial de nuestra iglesia? Hoy día vemos que como iglesia funcionamos, ¿cierto?, en un mundo que tiene normas, leyes, organizaciones, y el ser parte de esta iglesia implica un compromiso oficial. Y este compromiso es ser miembro, es decir, yo me hago parte de esta iglesia. ¿Por qué? Porque así lo entiendo, y escribo acá, firmo, y me comprometo ante ustedes, ante una asamblea, ante un grupo de creyentes, que yo voy a estar de aquí participando en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a extender el reino de Dios. Y quiero hacerle el llamado, si usted todavía no se ha hecho miembro consciente, oficial de nuestra congregación, bueno, hoy día está esa invitación. También quiero preguntarle si usted es alguien disciplinado o es alguien desordenado. Es alguien que se está comprometido con su tiempo de oración, de lectura bíblica, ¿cierto?, con las disciplinas espirituales, o está orando un día y después deja de orar 5, 10 días. Lee la Biblia cuando está súper animado y después se aleja y después se encuentra de nuevo con el Evangelio y retoma nuevamente, o tiene una disciplina constante. Quiero animarles esta mañana, hermanos queridos, a que podamos abrazar las disciplinas que Jesús nos enseñó, que vemos en las Escrituras. ¿Para qué? Para poder cumplir también la misión de Dios. Y que Dios también pueda cumplir su obra en cada uno de nosotros, para que podamos crecer, restaurarnos, sanar, para que podamos crecer y transformarnos en cristianos maduros. ¿Usted es alguien comprometido o es alguien desentendido? Cuando llega la invitación, ya sea por Zoom, ¿cierto?, por correo, por teléfono, usted dice, sí la vi ya, pero yo no puedo. ¿O es alguien que dice, mira, voy a hacer un espacio en todo lo que tengo y voy a tratar de estar presente? Aunque sean 5 minutos, pero voy a estar presente. ¿Cuál es la decisión que tú has tomado últimamente? ¿Te has comprometido o has dicho, no, hay hermanos ahí que lo hacen mejor que yo, mejor no participo? Quiero decirte, hermano y hermana querida, que la misión que tú puedes cumplir no es la misma que yo puedo cumplir, sino que Dios te puede usar con autoridad, con poder, de acuerdo a lo que Dios ha hecho en tu vida para poder alcanzar a otros. Si tú no estás, Dios no va a poder quizás llegar a alguien en el cual tú solamente vas a caer en gracia, donde tú solamente vas a poder hacer la conexión espiritual, sino que tú solamente vas a poder dar tu testimonio de algo que yo no viví, pero que tú sí viviste. Por eso es importante, hermanos queridos y hermanos, que podamos comprometernos y no estar desatendidos, dejar que lleguen los mensajes. ¿Por qué? Porque tenemos que ser responsables. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Tú eres responsable de lo que se te ha entregado o encomendado? ¿O has vivido un compromiso hoy día más o menos entre el 3 y el 4 de una manera irresponsable? La responsabilidad tiene que ver con el hacerme cargo, con el compromiso. Son sinónimos incluso, ser responsable y comprometido. Pero hoy día no nos debemos a los hombres, nos debemos a Dios. Nos debemos a esta tremenda historia que ha llevado siglos, ¿cierto?, de compromiso, de respuesta ante nuestro Dios. ¿Para qué? Para que tú tomes una posición, para que tú digas, sí, yo voy a cumplir con la misión que Dios me encomendó. Veíamos en los videos proyectos sociales, actividades, que se fue el hermano y ya no se realizó más. Bueno, necesitamos hoy día hombres y mujeres comprometidos. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas nuevas. Si bien es cierto, quizás era el tiempo para eso, bueno, hoy día Dios
quiere seguir alcanzando a aquellos que lo necesitan. ¿Eres aquel creyente maduro en la fe o eres alguien inmaduro e inconstante? Recordemos que Dios nos va a evaluar a todos. Recordemos que este Jesús, que cuando vuelva, ¿cierto? No nos va a entregar solamente nuestro premio inmediatamente, sino que nos va a evaluar. Y aquí viene nuestro compromiso con los dones y talentos que Él te ha entregado. Él te ha entregado dones y talentos, Él te ha hecho diferente y Él necesita que tú los uses para su gloria, para que te tornes ese adorador, para que te tornes ese obrero, ese siervo e incluso ese esclavo de amor, por amor de este Dios. ¿Eres aquel siervo maduro o eres aquel inmaduro e inconstante? ¿Por qué, hermanos queridos, le hago estas preguntas? Porque hoy día necesitamos entender que el tiempo apremia. Todo momento o minuto que perdamos es negligencia ante los ojos de nuestro Dios. Que podamos ver nuestro entorno con urgencia. Que nosotros podamos comprometernos de una u otra manera con la misión de Dios, con la iglesia local. Que no perdamos el tiempo. Sabemos que Dios está observando. No va a caer nada del cielo literalmente para decir despierta, sino que a lo mejor vamos a despertar y ya habrá sido demasiado tarde. Seamos disciplinados, seamos ordenados con nuestro tiempo, ordenemos nuestra familia, ordenemos nuestra vida personal. ¿Para qué? Para que podamos cumplir también con nuestra iglesia local. Mateo capítulo 9, verso 35 al 38 nos recuerda que todos somos misioneros del camino. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hemos estado orando, tenemos culto de oración, tenemos reunión de oración, tenemos momentos donde nos detenemos a orar. Entonces hoy día le corresponde a usted decidir. Comprométase, tomar una decisión. Si usted no sabe qué hacer, si usted está desorientado, si tiene alguna inquietud, busque ayuda. Acérquese a nuestros líderes, acérquese al equipo pastoral, al cuerpo diaconal, acérquese a los líderes de grupos de comunión, pero no se quede con esa incertidumbre en su corazón, sino que busque ayuda. Y después tome una decisión. ¿Por qué? Porque la decisión que tú tomes puede cambiar el destino de muchas vidas. Nosotros queremos ser aquella iglesia que ora, aquella iglesia que va, aquella iglesia que moviliza a la obra misionera, pero también aquella iglesia que ofrenda. Muchas personas han elegido solamente orar y dicen: no, yo me voy a quedar solamente orando y no voy a ir, no sé movilizar y tampoco puedo ofrendar. Pero hoy día quiero decirles, hermanos queridos, que cada uno de nosotros debe ir de una forma, debe movilizar de otra, debe ofrendar de lo que Dios nos ha dado y también debe orar. No es una opción exclusiva, sino que son pilares dinámicos donde yo voy a estar, hoy día estoy ofrendando, mañana estoy orando y después estoy yendo y también estoy movilizando. Así que no nos equivoquemos, hermanos queridos y hermanas queridas, que hoy día estamos orando, pero mañana podemos estar yendo, movilizando y ofrendando. Esta es la iglesia misionera, esta es la iglesia de Antioquía, esta es la iglesia misionera, ¿cierto? La iglesia bautista Recoleta, que entiende el llamado y se compromete con ella.
quiero animarles, hermanos queridos, a que podamos entender que este llamado es para cada uno de nosotros. Y veíamos ahí lo importante que es estar entregando un alimento. Nosotros no nos imaginamos lo que significa para alguien que alguien le dé un plato de comida. Pero si todo esto genera un mover de Dios para hablar a tu corazón, bueno, ahí la iglesia del Señor tiene que estar presente. Vimos cómo la sociedad o a veces los gobiernos no se hacen cargo, pero la iglesia del primer siglo sí lo hacía. ¿Cómo? Abrazando a las personas que estaban necesitadas. Y hoy día no es solamente lo material, sino que es también tiempo, es oración, es escuchar, y necesitamos no solamente al grupo de hermanos que está en el equipo de misiones, en el equipo de los niños, en el equipo de los jóvenes, está evangelizando, está en todos lugares, necesitamos a otros hermanos también que puedan brillar en medio de la oscuridad y animar también a los que ya están comprometidos a que tomen fuerza y decirle, hermano, yo también te voy a ayudar, yo también voy a estar acá. Pastor, hermano diácono, lo que necesite yo estoy acá, para lo que usted cuente yo voy a ayudar y voy a estar a disposición. ¿Por qué? Porque la iglesia la hacemos todos y no un grupo específico de personas. Que el Señor nos ayude, que el Señor abra nuestros ojos espirituales y hable a nuestro corazón. Les invito a que podamos